Bueno, y ahora en nuestro estudio del Nuevo Testamento quiero solo tomar un par de minutos, un video conciso, para referirnos a los pocos datos que tenemos acerca de la vida de Jesús, viendo a Jesús desde la parte histórica, desde la parte humana. Una de las cosas más interesantes que puedo referir es el hecho de que ese Jesús que se nos ha presentado en las películas de Hollywood, con características físicas bien determinadas por lo que es el estereotipo para los actores y para lo que es ese reconocimiento universal, quizás no refleja necesariamente lo que ha sido la fisionomía real de Jesús, quien siendo semita, siendo hebreo, quizás ha tenido un- una característica más parecida a esta fotografía que está acá. Sin embargo, no pretendo hacer alarde o crear una imagen y desviar el tópico. El tópico es pensar que Jesús como ser humano vivió y estuvo en medio nuestro y fue un judío más, Dios encarnado, 100% hombre. ¿Qué datos nos dan los evangelios acerca del Señor Jesús? Hay algunas cosas que podemos leer y directamente conocer y hay otras que podemos inferir. En cuanto a su nacimiento, nosotros vamos a encontrar aspecto importante como la genealogía. Mencioné en el video acerca de los evangelios que encontramos dos genealogías, una en Mateo, capítulo 1, versículo 1 al 17, y la otra en Lucas, capítulo 3, versículos 23 al 34. Las dos genealogías dan un orden opuesto. Mateo comienza con Abraham y termina con José. Lucas comienza con José y termina con Adán. Hay algunas diferencias de nombres y algunos liberales, algunos escépticos dicen que eso es una prueba de que no hay que confiar en la exactitud de la genealogía, pero eso tiene una explicación. Tres posibles explicaciones se pueden conseguir en cuanto a las diferencias cuando uno lee los autores y cuando uno hace un análisis detallado de lo que implica estas dos genealogías. La que Mateo nos da, que recuérdense que Mateo va dirigido a los judíos, así que él tiene un interés bien claro en establecer el linaje davídico de Jesús y en el cumplimiento en su vida acerca de las profecías mesiánicas. Nos da el linaje real y legal a través de José, padre, ¿verdad? Padrastro de nuestro Señor Jesús. Y Lucas nos da un linaje biológico, directo a través de María. Pero Lucas no coloca el nombre de María como la fuente que se sigue a través del análisis de la genealogía, sino que utiliza el nombre de José por esos datos uh, históricos que nos muestran la preponderancia de los hombres versus las mujeres en esa época donde no era común el usar la genealogía femenina, pero Lucas se atreve a hacerlo para poder demostrar la genealogía biológica. Algunos también han resaltado el hecho de que si recordamos Deuteronomio 25, cuando se habla del matrimonio de parentesco, cuando el esposo moría y no tenía heredero, el hermano tenía o otro pariente debía casarse con la viuda para producir un heredero. Bajo esa ley de parentesco, Mateo demuestra que José es heredero legítimo por su padre biológico Jacob, pero en Lucas nosotros vemos que José es heredero por parentesco, siendo que su padre biológico Elí había muerto. También podemos ver que bajo esa misma ley del parentesco, Mateo demuestra que José es heredero de parentesco por Jacob, quien murió, y Lucas da a José como heredero por el padre biológico Elí. Datos curiosos acerca de la genealogía de Jesús según Mateo. Afirma que Jesús fue el Mesías esperado por el pueblo judío, dándonos la certeza de que viene de su linaje davídico. Mateo, quien dirige para evangelizar al pueblo judío y quiere demostrar que Jesús es descendiente de David, de Abraham, del linaje puro, es el rey y cumple las profecías que se habían dicho acerca de él. Vino de Abraham y prueba eso entonces que es judío, que es parte del pueblo elegido de Dios. Y la lista termina con José, esposo de María, el padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra. Curioso es que tanto José como María fueron descendientes del rey David. En su genealogía, Mateo incluye a varias mujeres cuyas historias son bien conocidas por el estilo de vida que llevaban o porque eran mujeres extranjeras de la tierra donde vivían, como Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé.
Algunos piensan que al incluirlas en la familia de Jesús, Mateo está tratando de dignificar el nombre de María para apoyarla, ya que algunos ven como que Dios ha usado anteriormente mujeres, entonces también eso podía ser señal de la elección y el uso adecuado de María para ser la portadora de ese embarazo divino de parte de Dios, que iba a ser el resultado de tener a nuestro Señor Jesús en medio nuestro. La genealogía de Lucas, por el otro lado, como él la escribe hacia Teófilo, que es un gentil, y ya hemos hablado que ese Teófilo probablemente era un personaje que había recibido un cargo judío, un judío que había recibido un cargo, perdón, por el imperio de Roma, y el excelentísimo, que es el título que le da Lucas cuando le escribe tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos, nos habla de que tenía que enseñarles a los gentiles, enseñarles a aquellos que habían sido puestos por Roma, darle la credibilidad de que Jesús era el rey de los judíos, que Lucas también le quería enseñar que era un mensaje de salvación para el resto de la humanidad. Y Lucas empieza su genealogía con José, padre adoptivo de Jesús, y llega hasta Adán, que era el primer hombre, para demostrar que Jesús tenía una relación también universal con toda la humanidad. El propósito principal es que quería demostrarles que Jesús vino en un nacimiento virginal, un nacimiento divino, y vino para impactar no solo al pueblo judío, sino también al mundo. Una cosa curiosa es que Lucas pone la genealogía en el capítulo 3, lo cual demuestra que no era tan importante para los gentiles ese dato como si lo es para Mateo, que lo hace en el capítulo 1, porque es judío. Jesús nació virginalmente, pero más importante hablar no del nacimiento, sino de la concepción. La gente se dispersa pensando en el nacimiento virginal, pero es la concepción el milagro. El cristianismo está anclado en dos milagros, la concepción virginal de Jesús y la resurrección de Jesús de entre los muertos. La concepción y nacimiento virginal demuestran que Jesús era divino, engendrado por el Espíritu Santo, humano y a la vez nacido de la Virgen María. La encarnación es el término que utilizamos para decir que Jesús se hizo carne 100% hombre. Y vemos a Mateo citando a Isaías cuando hace alusión en Mateo 1:23 que dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La cita que él está utilizando es la de Isaías 7:14 cuando dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Recuerden que Jesús tenía que restaurar la dinastía mesiánica. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios había prometido a David que él tendría una dinastía sin final, que siempre habría un rey. Pero cuando vino el asedio en 587 y la caída de Jerusalén, a los descendientes de David que estaban sobre Israel cesaron, algo falló. Entonces algunos dirán que la promesa de Dios no se cumplió. Así que David, como rey en su linaje, iba a ser restituido por el Señor Jesús. Recuerden que Jeconías había sido el último descendiente de David en el trono y había resultado un gran fracaso sobre Israel. Dios acusa a Jeconías, que también se le llama Joaquín, de haber actuado en traición al rendirse ante Nabucodonosor. Los primeros dos capítulos del Evangelio de Mateo tratan sobre este tema delicado y tratan de enseñarle a Israel que así como Jeconías había sido el que trajo la destrucción, ahora el reinado de David fue restaurado a través de nuestro Señor Jesucristo. No cabe duda de que una gran parte del propósito del relato del nacimiento de Jesús en Mateo capítulos 1 y capítulo 2 es ver cómo Dios reversa la gran humillación de Israel, la que había sufrido a través de Jeconías. Jesús es el antitipo de Jeconías, quien ahora restaura la dinastía y vive una vida sagrada dedicada a su Padre Celestial. Mientras Jeconías había sido una vergüenza a Dios, Jesús es el Hijo amado de Dios. El Padre halla en él agrado como cuando lo manifestó al momento de su bautismo. Jesús es nazareno, como nos los enseña Mateo, y eso tiene solo tres inferencias directas. Es una conexión clara a la ciudad de Nazaret. Es el término hebreo neser, que significa raíz o tronco, implica que Jesús es la raíz del tronco dinástico de David. Nazareno era un término vulgar para hablar de una persona que venía de un área rústica, no sofisticada. Y algunos tratan de conectar nazareno con nazareo, pero esta es una lejana posibilidad, pues tenía que ver con abstenerse de cortarse el cabello, de no tomar vino y de una práctica. El nazareo era una conducta
que no necesariamente es la que definía al Señor Jesús, y tenemos evidencia de que él no estaba apegado a esas prácticas, por lo menos las dos más básicas de los nazareos. Sabemos que cuando Jesús cumplió 12 años, sus padres lo llevaron al templo, quizás para prepararlo para el Bar Mitzvah, a los 13 años, cuando ya se le declaraba adulto. Ese es el único evento que nosotros encontramos narrado de la juventud de Jesús en los evangelios. Mateo 13:55 nota que Jesús tuvo por lo menos 4 medio hermanos y 2 hermanas. Mateo 1:25 enseña que María mantuvo su virginidad hasta el nacimiento del niño Jesús. El resto de sus hijos de María fueron concebidos con José de manera natural. José era carpintero, pero la palabra griega que describe a José como carpintero es albañil. José era un carpintero, es decir, trabajaba con la madera, pero en la construcción de las casas del típico uso en Palestina. No era un carpintero netamente de remodelar muebles, sino que él era como el que hacía estructuras. Algunos le llamarían albañil, inclusive hay algunas versiones modernas de la Biblia que traducen esa palabra como albañil, para determinar que él construía edificios y proyectos locales dentro de la ciudad. Recordemos que Jesús se bautizó y eso dio inicio a su ministerio, que iba a durar como 3 años y medio. Jesús se bautizó por inmersión, porque la palabra bautizar significa sumergir, no rociar. Juan bautiza a Jesús para enseñar varias cosas, y una de ellas era identificarse con la condición humana, aunque él no era pecador, ilustrar la trayectoria de su muerte, sepultura y resurrección, proveer oportunidad al Padre para ofrecer esa afirmación en público de que él era su Hijo amado, proveer oportunidad al Espíritu Santo para manifestarse públicamente e iniciar el ministerio de Jesús, y mostrar ahí en esa escena el movimiento de la Trinidad plena, iniciando la redención de la humanidad. En los evangelios nosotros encontramos evidencias de que Jesús, 100% hombre, se agotaba, como cuando llegó al pozo y vio a la mujer samaritana. Dice la palabra que él venía agotado del camino. Jesús también se le describe cuando tenía sueño y se quedaba dormido, como en algunas de las ocasiones en la barca, o lleno de hambre después de la tentación, o en distintas circunstancias cuando lloró por Lázaro, él estaba entristecido. Jesús era un ser humano. Jesús creció siendo Dios, pero también en un proceso de dominar su carne 100% natural y llena de pecado, aunque él no satisfizo el pecado, él no pecó. Jesús pudo resistir toda tentación por su relación con el Padre, le buscaba de madrugada en oración, se mantenía en santidad y enfocado en lo que tenía que hacer. Ese es el gran ejemplo para nosotros, porque si Jesús pudo con esta carne, y la palabra del Señor dice que él fue tentado en todo. Es decir, no es que él no tuvo tentaciones, no es que él no tenía esa inclinación natural de la carne a pecar, solo que Jesús pudo demostrar que con una relación cercana con Dios y en una conexión y una guía del Espíritu Santo en su vida y en un enfoque claro a la santidad y al propósito que había traído, se es posible mantener santidad, es ser libre de pecado. Entonces, nuestro Señor Jesús nos demuestra que él tenía un propósito, y ese propósito se desarrolla durante su ministerio. Él amó a sus hermanos porque después de resucitado impactó la vida de Santiago, que llegó a ser un pilar de la iglesia de Jerusalén, tocó la vida de su hermano Judas, que también llegó a ser uno de los escritores del Nuevo Testamento. Él le pidió a su discípulo Juan que cuidara a María, su madre, porque estaba preocupado por ella. Y eso son muestras de la humanidad del Señor Jesús. Hay algunos detalles específicos dentro del desarrollo del ministerio del Señor Jesús que quizás podamos ver cuando estudiemos a cabalidad otros aspectos. Mi idea con este video era simplemente introducirles la reflexión básica de que Jesús caminó y vivió en medio de nosotros como seres humanos. Se encarnó, como dice la palabra, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, se hizo uno de nosotros y lo llevó hasta el punto extremo de tener que morir en la cruz por nuestros pecados. Él sabe lo que nosotros vivimos, y si Él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Así que amemos al Señor y obedezcamos su palabra siempre.